Hemos tenido la suerte de estar hoy con Franco Ingrassia, que ha venido desde Rosario a Argentina, invitado por una serie de carambolas que no vamos a explicar ahora mismo. Pero el caso es que tenemos la suerte de que esté un par de semanas aquí en España y va a estar acompañando este seminario sobre el laboratorio que tiene 4 o 5 sesiones más todavía, que ha organizado Ana Sánchez, que la conocéis también de otras sesiones del curso. Y el tema de hoy es hablar de la epistemología del hacer o de la política del hacer. Que esto de la epistemología, pues es un poco un palabra así más o menos filosófico que a veces no en los movimientos sociales tenemos una cierta cosa de rechazo a determinados palabras que suenen como muy extraños o muy académicos o muy filosóficos o muy conceptuales, etcétera. Entonces, la sesión de hoy, después de haber estado el otro día con Santiago Cirujeda, pues hoy damos un salto a otro plano del saber y tiene que ver con esto de la epistemología, que como lo definía Franco en su texto es un tipo de relación con el saber, ¿no? Entonces, la sesión la hemos titulado Hacia una epistemología militante, la política del hacer y la demostración de las hipótesis políticas, y vamos a hablar de cuál es esa relación con qué tipo de saber desde la idea de militancia o la idea de la política en su sentido amplio, y eso vamos a tratar hoy. Quizás un tema más abstracto, pero también vamos a ver si eso puede tener concreciones reales o podemos superar esta oposición que solemos manejar, entre la teoría por un lado, la praxis por el otro y tal. Pues vamos a intentar darle un par de vueltas a ese tema y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo aquí voy a solo jugar un papel como de conductora de la sesión, porque hablando con Franco pensábamos que igual si le dábamos un poco un formato como de entrevista pública o de conversación, pues daba un poco más pie a que fuese un poquito más dinámico y luego abrir un poco a esto que hacemos siempre en las sesiones de la ronda de preguntas, ¿no? Entonces voy a hacer yo el disparador de las primeras preguntas para recoger las nociones que trae Franco hoy y luego ya lo hacemos un poco más colectivo. Y yo voy a hacer esta presentación de esta conversación a partir de un relato de mi vínculo personal con Franco, cómo le conozco y qué vínculos políticos se construyen ahí. Yo conozco a Franco en el 2010, cuando viene a hacer aquí un seminario que luego os cuento, pero de alguna manera siento que ese vínculo preexiste a ese momento de conocerse en el 2010. Esto puede parecer un poco extraño, pero yo lo ubico en el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Quizá las que sois más jóvenes no lo recordáis, pero el 19 y el 20 de diciembre de 2001 en Argentina hubo un acontecimiento bastante importante, un quiebre también de sistema, un estallido popular que echó a De la Rúa. Quizá nos resuena esta cosa del corralito, ¿no? Y esta famosa frase del que se vayan todos. Ese momento instituyente fue para algunas de las gentes que en esos momentos estábamos aquí practicando, ensayando la política en el entorno centro social, un momento de referencia fuerte. A partir de ese momento de estallido social empiezan a llegarnos una serie de nociones que empezamos a incorporar, digamos, a nuestra caja de herramientas también, nociones como la fragmentación del Estado, el pensamiento en situación, la noción de red o el poder destituyente, precisamente de ese que se vayan todos, que luego algunas rescatábamos en otras prácticas como aquello que pasó en el 2004, después de los atentados del 11M, ¿no? Esas movilizaciones que hubo con el Pásalo. Ese repertorio de acciones que se ensayaron en la calle en Argentina, las ocupaciones de plaza, los cacerolazos, las asambleas populares, las ollas populares, iban asociados precisamente a estas nociones, ¿no? Entonces, llegó un repertorio de acciones que iba vinculado también con nociones que nos hacían pensar nuestra realidad de otra manera. Como digo, el lugar donde recibimos algunos esas nuevas nociones practicadas en la Argentina es en el dispositivo centro social. En ese momento, algunas estábamos, digamos, ensayando nuestros modos de hacer política en un centro social que estaba en este barrio, que era el Laboratorio. En el año 2002, Franco viene a Madrid y conoce la experiencia del Laboratorio en su tercera edición, el Laboratorio 3, que digamos que también era una experiencia política donde estábamos
tratando de ensayar eso que luego él explicará de manera teórico-práctica sobre qué es esto de las prácticas prefigurativas. En ese momento tenemos una experiencia compartida, aunque no nos conocemos, y él se lleva esa experiencia del Laboratorio 3 a la Argentina. Cuando él vuelve a Madrid en 2010, y en ese momento ya sí nos conocemos, viene invitado a una especie de residencia de pensamiento, se puede llamar, que tuvo su expresión en una serie de seminarios que estuvimos haciendo en otro centro social que teníamos en ese momento, en el que yo estaba participando, que era La Tabacalera, que es un centro social que sigue existiendo, aunque yo ya no formo parte de él. Ese seminario partía del análisis de un concepto, que luego Franco yo creo que nos explicará, que es el concepto de dispersión. Y tratábamos de aplicarlo a diferentes terrenos. En concreto dos, había otros también. Al terreno del conocimiento o del pensamiento, es decir, cómo se relaciona esta idea de dispersión y la producción de conocimiento, que lo enunciábamos en la pregunta, ¿cómo podemos pensar juntas? Y al terreno del común. Preparamos una sesión específica sobre, que lo hicimos además Raquel y yo, que está aquí sentada, en la que nos preguntábamos cómo podemos generar procesos de autoorganización, en este caso sobre el caso del Centro Social Tabacalera, bajo esas condiciones de dispersión. A mi modo de ver, fueron unos días bastante ricos y el pozo que dejaron fue precisamente el incorporar esas nociones que habíamos estado debatiendo y que ensayábamos en la práctica en el centro social donde estábamos, ¿no? De nuevo con esta relación teórico-práctica. Es algo a lo que Franco llama autoalteración, ¿no? Digamos, ciertas reflexiones sobre las prácticas produjeron que incorporásemos, igual que lo habíamos hecho en el 2001, algunas de esas nociones que habíamos estado discutiendo en ese seminario. Pero como los saberes también son circulares, y van y vienen y se trasladan de un sitio a otro, no siempre con el mismo formato, también vimos como algunas de las cuestiones, de los conceptos o de las nociones que analizábamos en ese seminario era algo que en realidad ya veníamos practicando desde casi una década antes, por lo menos, ¿no? Que desde esta práctica del Centro Social Laboratorio. De manera que los aprendizajes que Franco se había llevado a Argentina en su visita a Madrid en el año 2002 y su conocimiento de la experiencia laboratorio nos los devolvía en el año 2010 elaborados de otra manera y nosotras las reincorporábamos a la práctica del Centro Social Tabacalera, ¿no? Una de esas nociones era el contraste, hablaba en ese seminario sobre el contraste entre pensamiento crítico y pensamiento constituyente, que luego si quieres explicas tú. Y justamente para mí esa noción de pensamiento constituyente tiene mucho que ver con el core de lo que son los centros sociales, ¿no? Como justamente esos lugares donde se ensayan modos de vida, donde se construyen otras subjetividades. Con ese referente zapatista, si queréis, también en el 2003 el zapatismo estaba mucho más presente, digamos, no criticar este mundo, sino construir mundos nuevos, ¿no? Así, de forma muy simplificada. A partir de ese momento 2010 comienza una conversación discontinua, fragmentada, en la que a veces vamos aplicando estos conceptos o estas nociones a otras experiencias políticas que hemos ido transitando a lo largo de estos años y las que hablaremos de algunas de ellas, como es el caso de Ciudad Futura en Rosario, o aquí otras experiencias de centros sociales, o incluso también la experiencia, diría fallida, del municipalismo en el caso madrileño. Esas experiencias están atravesadas de una serie de conceptos que yo le voy a pedir a Franco que explique y que pueden abrir una conversación y que los hemos ubicado más o menos en 3 bloques. Uno que tiene que ver precisamente con este concepto de dispersión y de operatoria mercantil que trabajábamos en ese seminario de 2010. La cuestión de las prácticas prefigurativas que vinculamos también a esas prácticas de autoorganización social que son los centros sociales, para luego terminar quizá hablando un poco de esta cuestión que viene en el título de la sesión, que es precisamente en qué consiste una epistemología del hacer. Entonces yo voy a invitar a Franco a que arranque
hablando de este concepto de dispersión, un poco para construir un suelo común desde el que luego poder analizar juntas y juntos las experiencias de las que vayamos hablando, si os parece. ¿Vale? Dale. Bueno, bueno, gracias porque entendí varias cosas de los últimos años con la explicación esta. Pero bueno, yendo al tema. O no, antes de eso una pequeña aclaración. Estas cosas de las cuales vamos a charlar y que bueno, yo espero que les resulten interesantes y que a partir de ahí podamos conversar e intercambiar, no vienen de no vienen de una elaboración individual, es decir, no se piensen en ese punto que la figura de referencia es como una figura de autor que se llamaría o casualidad igual que yo, sino que son cosas que han surgido y que se van elaborando en el marco de prácticas y de experiencias muy, muy concretas. A veces podemos detenernos un tiempo a explicarlas más o menos en qué consisten, otras veces no, en todo caso después lo podemos conversar si alguien tiene interés en la segunda parte del encuentro, en la conversación, pero sí sepan eso, o sea que no son cosas pensadas en un gabinete o pensadas en la universidad o demás, con la cual yo no tengo mayor vínculo, sino que son cosas que se van tomando y que van surgiendo y bueno, nociones comunes que van emergiendo de resolver problemas, casi en un punto como un efecto colateral de tener que resolver problemas de construcción política o de construcción colectiva, ¿no? Es como que uno quiere resolver un problema y se encuentra que resolviendo un problema, que es el resultado, la solución es lo que uno busca, además se produce un efecto, además del resultado, es decir, una consecuencia no buscada, un efecto colateral, que es que elabora algo de teoría. Entonces, como uno ya aprendió que algo de eso puede llegar a servir o no, como insumo, como herramienta para la resolución, dije la palabra prohibida, de otro problema, y todo sí va a servir en la batalla final para la revolución, pero en ese sentido, bueno, eso va emergiendo. La autoría de eso, bueno, justamente no es muy colectiva, es muy difusa. No se sabe quién lo pensó, quién lo dijo, quién lo escribió, quién lo publicó, pero en todo caso eso es lo de menos, ¿no? Dicho esto, entrando en esto del primer bloque, que era esto de la dispersión. Lo digo difícil, después lo digo fácil. Dicho en difícil, pero más sintéticamente, uno podría decir que es una hipótesis sobre una mutación en la ontología de lo social. Es decir, ¿qué sería la ontología de lo social? La forma de ser que tienen los vínculos entre las personas. Lo social sería eso y la ontología es lo que apunta a esa forma de ser. Las relaciones están cambiando todo el tiempo, ¿no? Todos los vínculos van cambiando y la historia es que es eso. Hay historia porque van cambiando las formas de relacionarnos. Pero otra cosa es que cambie el modo de ser del lazo social, ¿sí? Es como algo un poco más, un cambio un poco más profundo. Y la idea de la dispersión tiene que ver con que se van juntando como indicios de que, bueno, pasó algo relativamente reciente, en los últimos 40 años, podemos decir, que implicó una mutación del lazo social. Tiene mucho que ver con el neoliberalismo, esta mutación, o tiene que ver, si uno quiere, con poder pensar que el neoliberalismo no es solamente un conjunto de políticas económicas, ni son ciertos gobiernos, todo eso es neoliberalismo, pero además de eso es una cosa bastante más intensa y profunda que apunta a que se cambie la imagen de lo que es vivir y lo que es vivir juntos con otras personas. Y eso tiene que ver con la dispersión. Dicho muy sintéticamente, la idea que nosotros tenemos
la idea pre-neoliberal o la idea sólida, podríamos decir, a lo Bauman, del lazo social, tiene que ver con pensarlo como una estabilidad que se necesita de algún tipo de acción para que se modifique. Es decir, el lazo tiende a permanecer, el lazo social, una relación social tiende a permanecer como está, salvo que uno haga algo que a veces es mucho para poder desarticularlo. La inercia es a que el lazo permanezca idéntico a sí mismo, ¿no? Tomo un ejemplo muy sencillo, que es el matrimonio hasta que la muerte los separe, ¿sí? Supuestamente, después aparece el divorcio, pero también es todo un tema, separarse, divorciarse. Ahora, si uno no hace nada, permanece casado, ¿no? O casada. Pero de repente uno empieza a tener un síntoma que es la sustitución del matrimonio como modo de lazo conyugal predominante por la pareja. ¿Y qué es la pareja? Y la pareja es un tipo de lazo que tiene tantas probabilidades de persistir como de disolverse. Es decir, hay que hacer cosas, hay que ser activo tanto para disolverlo como para permanecer juntos. Es decir, alguien que no hace nada en relación a ese lazo, o una pareja que no trabaja en relación a la persistencia de ese lazo, lo más probable es que termine en la dispersión. ¿Qué significa esto? Podemos pensar mucho de lo que empieza a poder nombrarse con la idea de precarización, que primero era laboral y después era existencial, es decir, que fue un concepto tipo mancha de aceite que se fue expandiendo, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo precario? Y lo precario es el lazo que está atravesado por una incertidumbre. ¿Tenés trabajo? Sí, tengo trabajo, pero mañana no sé si lo voy a tener, ¿sí? Cuando ustedes habrán conocido, habrán leído el tema de la fuga de la fábrica en otra época, 40 años atrás, era todo un asunto. Uno entraba a la fábrica y era como una especie de condena, cadena perpetua. Uno sabía que de ahí se iba a jubilar y después de unos añitos de jubilarse se iba a morir, ¿no? Y iba a estar atado 8 horas por día a ese torno, haciendo siempre la misma pieza. Y eso era un destino, ¿no? La fábrica era un destino. ¿Qué quiere decir eso? Si no hacía algo alguien, y el rechazo al trabajo y todo ese tipo de experiencias de los 60 y en parte de los 70 tienen que ver con eso, uno iba a quedar anudado a ese lugar. Y así. El posfordismo, la precariedad laboral y demás tienen que ver justamente con una idea completamente distinta, pero que cambia la hipótesis de lo que a uno lo anuda a una actividad laboral. ¿Por qué? Porque el contexto es un contexto de dispersión. ¿Qué significa la dispersión? Básicamente eso, lazos lábiles que tienen tanta chance de persistir como de disolverse, ¿no? Y donde de alguna manera nos están interpelando todo el tiempo, tanto en relación a si nos queremos salir de ahí o si queremos mantener ese vínculo. Y eso tiene muchísimo que ver con el tema de la operatoria del mercado. Cuesta mucho, me parece que recién, no hace muchos años, estamos pudiendo entender qué es el mercado y cómo funciona a nivel en el plano de las formas de vivir, o sea, de qué modo nos hace vivir el mercado. Porque teníamos, más que nada, mucha carga encima en relación a cómo el Estado nos hacía vivir, ¿no? En el sentido de que algunos lo habrán leído, ¿no? Pero todos lo saben aún sin saberlo, porque son esas cosas que son hegemónicas, que el Estado de algún modo producía vida por disciplinamiento, es decir, por decirnos lo que teníamos que hacer, por decirnos dónde teníamos que estar, por decirnos a qué nombre teníamos que responder, ¿sí? Y todo eso anudado era más o menos una subjetividad, ¿no? Si estos cuerpos se van a llamar mujeres, su lugar va a ser la casa y sus actividades van a ser las tareas domésticas. Ese nudo entre unos cuerpos, unos lugares, unos nombres y unas tareas era un nudo disciplinario. Salirse de eso, bueno, no sé, el feminismo es salirse de eso, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Pero en principio arranca en ese punto donde alguien se corre de ese lugar asignado, de ese nombre asignado, de esas tareas,
etcétera, etcétera. Y así podemos hacer un montón de ejemplos, ¿no? El problema es que esa operatoria del Estado no es necesariamente la operatoria del mercado, que trabaja con otra lógica, que tiene que ver básicamente con decir: viví como quieras, no me interesa, llámate como vos quieras, hacé lo que quieras, ubicate en el lugar de la post-sociedad que vos quieras. Ahora, la única manera que vos vas a poder acceder a esos lugares, a realizar esas prácticas o ser reconocido por esos nombres, va a ser a través de operaciones de compra-venta. Entonces es un problema mucho más abstracto, ¿no? En el cual te dicen, bueno, yo me acuerdo, en ese punto hay que prestarle para mí mucha atención al discurso publicitario, porque el discurso publicitario ya no es ideología en el sentido de que mientan, que lo siguen haciendo, pero ahora hay algo que es mucho más interesante y distinto, que es que son operaciones, o sea, son mensajes que tienen que ver con ir construyendo prácticas y experiencias. Y hay particularmente a mí me interesan sigo mucho las publicidades de las tarjetas de crédito, porque ahí está lo más cercano a la operatoria del mercado, ¿no? A la partida más desnuda o la cuestión más estructural. Y había una que decía, bueno, allá en Argentina, eso que te querés comprar, compralo con Mastercard. Mastercard era el nombre de la tarjeta. Entonces, ¿qué es eso que te querés comprar? Lo que vos te quieras comprar. Yo no me meto en ese punto, no me interesa si es una cosa o si es la otra. Es decir, ese discurso no es reconducible a una lógica disciplinaria, ¿no? La lógica disciplinaria dice, haga esto, ¿no? O una publicidad de la época disciplinaria sería, los hombres usan tal pantalón. Entonces, para ser hombre tenés que usar este pantalón y no otro. En cambio, eso que tenés comprar, que muy bien puede ser ese pantalón que te hace sentir hombre, pero muy bien puede ser otra cosa que te haga sentir otra cosa, lo podés tener, pero solamente pasando por la mediación de una operación de compra-venta. Entonces, en ese sentido, ¿esto qué produce? Y produce armados que son lábiles. Y de hecho, conviene que sean lábiles para la lógica del mercado, porque una vez que se desarma un anudamiento, hay que producir otro, y para producir ese otro anudamiento hay que volver a comprarlo todo. Entonces, en ese sentido, ese contexto de dispersión es clave. Y es clave también para pensar las luchas. Y en eso remito a una consigna que yo la conocí acá, cuando vine a España, que es de la transición, me parece, de los 80, por lo menos, seguro, que es contra Franco estábamos mejor. O sea, ese contra Franco estábamos mejor, no me lo tomo personal, pero tiene que ver justamente con eso. Es decir, cuando había un enemigo que era siempre el mismo y que estaba siempre ubicado en el mismo lugar, diciéndonos lo que teníamos que hacer, y entonces la lucha se armaba a partir de oponernos a eso que nos querían hacer, bueno, eso era mejor que una situación en la cual uno no sabe dónde vienen los palos. Es decir, se encuentra todo el tiempo con un malestar que lo atraviesa, se encuentra todo el tiempo con evidentes injusticias y desigualdades, y etcétera, etcétera, pero uno no sabe bien quién las hace ni cómo las hace, ¿sí? Porque en el punto en el cual uno busca el encadenamiento, lo que encuentra es una especie de condena a la libertad. Y en eso, obviamente, imposible que intervenga alguien de Argentina sin citar a Borges, así que lo voy a hacer ya, y ya lo pasamos rápido. Pero viene a cuento porque hay un cuento muy bueno, casi un microcuento, es una página de un cuento de Borges que se llama Los dos reyes y los dos laberintos, donde, bueno, es un rey que va a visitar al otro, y ese rey aprovecha esa visita para hacerlo prisionero y encerrarlo en un laberinto tremendo del cual nadie había salido nunca, y bueno, iba a morir. Entonces le pide a Alá que lo ilumine, que lo ayude a salir del laberinto, y entonces Alá lo libera. Entonces él puede retornar a su reino, reúne a sus señores de la guerra, invaden el reino del rey traidor, el rey anfitrión traidor, y entonces él lo captura prisionero y le dice, bueno, vos, cuando yo te visité me encerraste en tu laberinto, yo ahora te voy a llevar al mío, y ahora vas a ver. Y entonces
se mete en el desierto y lo deja en el medio del desierto, en el cual este rey traidor muere a los 2 o 3 días de sed y de hambre. Entonces esa idea de los 2 reyes y los 2 laberintos es interesante para pensar ese laberinto disciplinario hecho de restricciones y de caminos itinerarios forzados, y ese otro laberinto más terrible según Borges, hecho de una apertura sin límites, pero a la vez sin posibilidades, ¿no? Esa imagen de la dispersión parecía una imagen más interesante para poder pensar en qué se convirtió lo social en los últimos 40 años. Tomar eso como premisa implica justamente que uno, más que desarrollar instrumentos para desarticular poderes, necesita desarrollar recursos para poder sobrevivir ahí donde lo más probable es que, salvo si puedes acceder al mercado y consumir, te morís en un desierto. Bueno, a ver cómo hilo esto. Bueno, si agarramos este concepto de dispersión un poco como bajo esta sensación de la imposibilidad o la dificultad de sostener los vínculos sociales, ¿no? Yo creo que sí que es una sensación compartida, esta cosa de es muy difícil sostener las cosas a largo plazo, los proyectos, los grupos, las amistades, ¿no? Todo circula muy efímero, efectivamente. Entonces la pregunta que nos hacíamos entonces era sobre esta relación entre común y dispersión alrededor de la figura de centro social, porque como aquí estamos haciendo 2 seminarios al mismo tiempo, pues yo vuelvo al tema centros sociales, precisamente como aquellos lugares donde se puede producir ese lazo social. Y como hablábamos de producir ese lazo social, es a través del concepto de autoorganización, ¿no? La autoorganización sería ese proceso por el cual estamos produciendo ese lazo social que, bajo la operación de mercado, se está diluyendo todo el tiempo. Y es verdad que en los centros sociales lo que se ensaya justamente es esa posibilidad de estar juntos y de construir una subjetividad otra, una comunidad y un tiempo propio, digamos, ¿no? Y además se hace de una manera particular, que es no escindiendo las prácticas o no especializando esas prácticas, ¿no? Que es lo que normalmente se divide permanentemente, sobre todo en los espacios instituidos o institucionales, ¿no? La especialización de cada uno de los rangos de lo que se hace. En los centros sociales los saberes circulan necesariamente porque cada uno de los saberes que se ponen en práctica son necesarios para poder hacer algo entre todas y entre todos, ¿no? Entonces, digamos que la figura de centro social encarnaría esa práctica de pensamiento constituyente, digamos, no solo pensamiento crítico, el contra el Estado, el contra Franco, sino justamente como un ensayo en la práctica de otros modos de vida, en el aquí y en el ahora, ¿no? Eso que yo le dejo ahora la palabra a Franco que explique un poco como práctica prefigurativa. Aquí los centros sociales serían aquellos espacios de práctica prefigurativa, ¿no? Que ensayan ya en el presente aquello que querríamos que fuese el funcionamiento de nuestra ciudad, de nuestro barrio, etcétera, etcétera. Y le invito también a que nos cuente una experiencia que no es estrictamente de centro social, aunque lo engloba también, que es la experiencia de Ciudad Futura, de la que él forma parte desde su fundación en 2012. Y parte de los principios constituyentes, si queréis, de esta práctica de Ciudad Futura, que ahora nos va a contar él, incluye esta línea de prácticas prefigurativas en la ciudad. Entonces yo creo que si nos habla un poquito de la experiencia de Rosario, podemos indagar un poco más en qué significa eso del pensamiento práctico y prefigurativo en acción. ¿Qué te parece? Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con cómo lo planteaste, pero en ese punto y en ese contexto se vuelve clave lo que vos puedas construir y además, bueno, obviamente los problemas que tiene estar sosteniendo algún tipo de experiencia de autoorganización en un contexto dispersivo, es decir, en un contexto que va cambiando todo el tiempo, donde ni siquiera vos podés
prever muy a largo plazo cuáles van a ser las alianzas, cuáles van a ser las oposiciones, porque todo se arma, se desarma y se vuelve muy incierto. Entonces, en ese sentido, esta idea de la prefiguración encuentra un suelo bastante importante. ¿Cuál es la idea de la prefiguración? La idea de la prefiguración yo diría que es como doble. O sea, por un lado es la autoorganización, es la autonomía, es esta posibilidad de darnos a nosotros mismos nuestra propia ley, de empezar a definir cómo queremos vivir y que eso tome consistencia, lo cual es más difícil o implica una cantidad de problemas, porque por un lado es decidir cómo lo queremos hacer y por otro lado es que ese hacer resulte viable, es decir, se sostenga en el tiempo, que no sea, bueno, 2 días de fiesta y que después eso no pueda continuar por agotamiento, por inviabilidad, porque surgen problemas y vos dijiste, no, pero yo pensé que no íbamos a tener problemas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, o sea, está este componente de la autoorganización y por otro lado, la idea de prefiguración implica que de alguna manera eso que vos estás haciendo a una escala, que es la escala que te da tu potencia colectiva en ese momento, que puede ser a una escala de centro social, que puede ser a una escala de barrio, que puede ser a una escala de ciudad, lo que sea, pero a la potencia que te dé la organización que vos hayas podido construir, es una anticipación o lo pensás como una anticipación de la sociedad por venir. ¿Sí? Es decir, uno podría pensar, tiene que ver con una idea que es que el presente es la convivencia de temporalidades distintas. Es decir, hay un presente del pasado, es decir, hay cosas que se crearon en algún momento y que todavía son activas y que todavía tienen fuerza o capacidad de configurar lo que vivimos, pero también hay un presente del futuro, es decir, hay imágenes de futuro que tienen capacidad de configurar en parte las formas en que vivimos, nuestra propia experiencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica esta noción de prefiguración? Implica que la autoorganización, para ser prefigurativa, tiene que ser expansiva. ¿Sí? Es decir, que si esa autoorganización produce un cierre identitario, si ustedes quieren, no les diría tanto como táctica o como respuesta táctica o como momento, porque eso también puede pasar, que en un momento uno se tenga que cerrar ante la dispersión. Pero si ese cierre adquiere un componente estratégico, ¿no? Si el objetivo es lograr constituir únicamente ese punto y no estar en expansión y no preferir el lazo por venir al lazo ya existente, aun si es un lazo bueno, autoorganizado, deseable, esa pérdida de la dimensión expansiva implica, digamos, que eso no se puede situar en términos prefigurativos. En un punto uno podría decir, bueno, es el reencuentro con una idea muy básica de la política emancipatoria que tiene que ver con ir a encontrarse con las personas con las que no te encontrás y construir con ellos una nueva manera de estar en el mundo distinta a la que existe hasta ese momento, ¿no? Pero es verdad que es muy fácil que eso se pierda, más en los contextos actuales o en situaciones en las cuales, bueno, uno no tiene una idea, como podría haber en los 60 o en los 70, de que el proceso de la historia va hacia, ¿no?, una transformación revolucionaria. Entonces uno dice, bueno, es muy fuerte la tentación de decir, si logramos más o menos construir algo entre estos 15, estos 20, estos 40, ahí nos quedamos y tratamos de persistir ahí. Pero bueno, la apuesta prefigurativa tiene que ver con decir, no. Eso tiene que ser siempre un punto que anticipa algo de lo porvenir, pero para que realmente anticipe algo de lo porvenir, uno tiene que trabajar para que esto crezca, se expanda, se multiplique. Después discutimos cómo crecemos, pero hay que crecer, ¿sí? Y tiene que ser a lo que más te den las fuerzas y un poquitito más, cada vez.
sí, en ese punto, lo de Ciudad Futura de alguna manera describe ese proceso. Yo lo cuento muy rápido, después podemos profundizar en un aspecto o en el otro porque es una historia larga. Pero en la ciudad donde yo vivo, que es Rosario, que es segunda, tercera ciudad de Argentina, 1 millón de personas, para que más o menos ubiquen dimensiones y demás, 2 movimientos sociales con el mayor grado de desarrollo de prácticas prefigurativas, pero como movimientos sociales, por su cuenta, en distintos barrios de la ciudad, generan una confluencia y construyen una organización política que se llama Ciudad Futura, que no era el nombre de ninguno de los 2 movimientos, o sea que ahí también aparece algo, una consigna que recurrente en la historia de estos movimientos y en la historia de Ciudad Futura, que es dejar de ser para ser más. Y ese fue uno de los grandes pasos, porque son movimientos que han construido experiencias autónomas fuertes y de mucho compromiso, de mucho riesgo y de mucho valor político durante 10 años. Es una década de militancia territorial autónoma, con luchas contra el narcotráfico, con luchas contra la especulación inmobiliaria, con escuelas autogestionadas, escuelas públicas no estatales, con espacios culturales, con distintos procesos de autoorganización, pero todo eso la idea era que confluyera y que además combinara esto con una participación político-electoral, institucional, o sea, con un intento de ocupar el Estado local, el Estado municipal. Por eso es que aparece la idea y trabajamos mucho en el concepto de partido de movimiento, pero entendiendo partido de movimiento como una organización política y político-partidaria, pero pensada desde la lógica de los movimientos. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer si accedemos a algún lugar en el Estado? Que después finalmente pasó y sigue pasando, y nos va más o menos bien también en ese otro plano. Vamos a tratar de llevar la lógica de construcción de los movimientos al Estado, a ver si el Estado se puede ocupar de un modo político y no de un modo estatal. O sea, me detengo un minuto sobre eso. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el Estado se puede ocupar de distintas maneras. Básicamente, ¿por qué se nos ocurre eso de que además de una ocupación estatal del Estado puede haber una ocupación política del Estado? Y cuando digo política digo prefigurativa, es decir, se puede usar el Estado para producir prefiguración o para potenciar más bien los procesos de prefiguración, porque lo aprendimos en los neoliberales, que ocuparon el Estado con una lógica de mercado. Es decir, que el neoliberalismo ocupa el Estado para producir y expandir las lógicas de la operatoria mercantil. Entonces, si ellos pueden hacer eso, dijimos, capaz que están las condiciones históricas para que el Estado pueda ser ocupado de modos no estatales, de modos mercantiles, pero también de modos políticos. Entonces, la hipótesis es ocupación política del Estado. Y sigue existiendo organizaciones políticas que apuntan a la ocupación estatal del Estado y por supuesto existe, como en todo el mundo, una derecha neoliberal que apuesta a la ocupación mercantil del Estado. Y entonces tratamos de entender y ordenar los conflictos político estatales desde esas 3 lógicas. O sea, la pregunta más bien es no tanto cuál es tu discurso, sino cuáles son tus prácticas de ocupación del Estado. Todo eso con un eje de gravedad puesto en la política prefigurativa ligada a la construcción de autonomía expansiva en los territorios, ¿sí? Vuelvo a decir, escuelas, cooperativas, proyectos de economía social, centros culturales, etcétera, etcétera, con una fuerza política de ahora más o menos de 500 personas, y proyectos en toda la ciudad, de los cuales algunos, y ahí enlazo con lo de los centros sociales, en un momento la ciudad está dividida en 6 distritos administrativos. Cada distrito tiene un centro distrito municipal y nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer una especie de situación de doble poder. Vamos a hacer 6 distritos para la ciudad futura, alquilar locales muy grandes que sean como núcleos de autoorganización en cada uno de los 6 distritos de la ciudad, cosa que hicimos. Entonces, cuando empezamos a discutir, bueno, cómo podrían ser, qué podría pasar en esos lugares, qué dinámicas tendrían que tener, bueno, algunos, yo particularmente me hago cargo, insistí mucho, bueno, el modelo de referencia tienen que ser los centros sociales.
Entonces, obviamente, algunos las conocían, otros no. No hay una tradición política, ni una cultura política de centros sociales en la Argentina. Así que, bueno, obviamente que la tomamos de aquí, particularmente. Entonces, estas cosas que contaba Ana, que yo conocí en primera persona, en el 2002 en el laboratorio y después en Tabacalera y demás, fueron elementos o insumos para pensar en esto que, vuelvo a decir, no son centros sociales, son centros de distrito para la ciudad futura de un partido de movimiento, de un partido creado por movimientos sociales en una disputa para transformar la ciudad. Otra cosa, ¿sí? Pero me parece que sí es interesante en ese punto de mostrar todas esas circulaciones y préstamos e hibridaciones de prácticas políticas mediadas por conceptos teóricos, que ese es como el chiste. Me parece que y ahí nos vamos poniendo en la puerta de lo de la epistemología militante, que el chiste o el interés que puede tener el hecho de formalizar teóricamente las prácticas, las innovaciones que surgen en las prácticas políticas, particularmente en las prefigurativas o en las prácticas ligadas a la autoorganización, es que pueden servir para otro momento o para otro lugar, ¿sí? Por mediación de la teoría, porque algo muy concreto no se puede reproducir. No se puede hacer el laboratorio 3 de nuevo en Madrid en 2019, ni se podía hacer en Rosario ni en 2002 ni en 2019. ¿Sí? Pero ¿qué se puede hacer? Se puede reflexionar sobre la experiencia, extraer algunas claves y algunos elementos, problemas irresueltos, innovaciones políticas, pero en términos abstractos, para después volver a singularizarlos en otras circunstancias, en otros contextos, para alimentar otro tipo de proyectos. Bueno, ya que le has entrado a lo de la epistemología del hacer y cerramos esta intervención con esto y abrimos ronda. Ayer tuvimos una proyección en esta práctica de archivo, de producir archivo, memoria de movimiento, un poco como herramienta también para el presente o incluso para posibles futuros, ¿no? Traducciones de cosas que se han ensayado en otros momentos posibles. Bueno, pues parte de esa práctica de archivo es una pequeña pieza documental que recoge algunos testimonios sobre esa experiencia de centro social. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, alguna de las personas que estuvisteis ayer, tanto la pieza como algunas de las conversaciones que se produjeron después recogían una tensión que se ha producido permanentemente dentro de los centros sociales y es la tensión o la relación conflictiva con la teoría, precisamente, ¿no? Se podría profundizar mucho sobre esto, lo que tiene que ver con identidades construidas o probablemente también con composiciones de clase, pero siempre se ha producido una tensión bastante fuerte en relación a lo teórico, lo intelectual, ¿no? Y muchas veces se produce menos entendimiento de lo que se supone que la teoría está para, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante este concepto de epistemología del hacer, que yo creo que es con el que ahora cerrará Franco, precisamente porque trata de responder a esa pregunta de cuál es la relación entre los saberes y las prácticas, o entre el saber y el hacer, y también a cuál es la relación política con la teoría y no al revés, ¿no? Que lo contrario sería la ideología, pero cómo nos relacionamos políticamente con la teoría para que nos sea útil en nuestras prácticas. Yo creo que esta idea de epistemología del hacer va un poco por ahí, ¿no? Bueno, sí. Sí, la relación entre la teoría y la práctica es, bueno, atraviesa todas las experiencias políticas de transformación social del siglo XIX para acá, por lo menos más atrás no conozco tanto, pero puedo dar cuenta un poco, por lo menos de ese circuito. Ahí hay dos cuestiones, me parece. Perdón, no sé qué está pasando. Listo, ahí está. Por un lado, vuelve siempre como problema, yo creo, porque justamente no hay política de transformación, es decir, no hay políticas que no sean políticas de dominación que puedan eludir algún tipo de relación entre la teoría y la práctica.
Es decir, cuáles son las políticas que no necesitan una relación con la teoría, o sea, todas las políticas son prácticas, ¿no? Las prácticas políticas que no necesitan una relación con la teoría son las de dominación. ¿Por qué? Porque se apoyan en las ideologías y punto. Es decir, en eso es como uno podría decir más sencillo, porque encuentran un trabajo hecho. Un trabajo hecho que implica un nivel de reflexión y un nivel de articulación. Es decir, uno ve, no sé, por poner un ejemplo local, uno ve o a lo mejor medio anacrónico, pero uno ve una tertulia, por ejemplo, ¿sí? Eso es. Y eso es un dispositivo muy complejo, muy complejo. O sea, es como a nivel de las enunciaciones, de lo que se puede decir, de lo que no se puede decir, de los efectos discursivos que eso tiene y demás. Eso está muy pensado. Por ahí no necesariamente por el tertuliano, digamos, que está ahí arrinconando a alguien que quiere plantear algo distinto desde una lógica de sentido común aplastante, que es más que nada un operador de ese dispositivo, pero ese dispositivo está pensado, no hay que suponer que no, ¿sí? Pero bueno, el tema es que los agentes de esas políticas de dominación pueden no saber lo que están haciendo tranquilamente. No es el caso nuestro, lamentablemente. O sea, nosotros tenemos que tener algún tipo de como decía Castoriadis, de elucidación, es decir, de posibilidad de pensar lo que uno hace y de saber lo que uno piensa, ¿no? Esos dos momentos tenemos que poder sostener. Para eso, la primera, o sea, saldado el tema de que tiene que haber alguna relación entre teoría y práctica, porque si no, la relación de la práctica es con una ideología y esa ideología, digamos, la actuamos sin siquiera saber que la estamos reproduciendo en nuestra práctica. La segunda cuestión es decir, bueno, ¿cuál es la relación que tiene que haber? Y ahí sí me parece que aparece esa oposición en la cual uno dice o propone una relación política con la teoría más que una relación teórica con la política. ¿Qué es la relación teórica con la política? Y básicamente la universidad, los investigadores. O sea, gente que está todo el tiempo como pululando y apareciendo con una lógica bastante extractiva a los espacios de creación política, y cuando le preguntan vos por qué estás acá, no, porque yo mi máster y esto tiene que ver con el tema, y no es un problema de esa persona, ¿no es cierto? Pero están como están entablando una relación con las prácticas políticas porque están ahí, porque escuchan, anotan, hasta a veces hablan, pero una relación teórica con la política. ¿Sirve esa experiencia? ¿Para qué le sirve? Para hacer un paper, para hacer un trabajo, para hacer una investigación, para entrar en toda esa cadena de ese circuito universitario donde la teoría tiene valor de cambio, pero no valor de uso, podríamos decir, ¿no? En créditos, en títulos, en acceso a cargos y demás. Disculpen que sea tan duro. Pero tómenlo como algo descriptivo si quieren y saquen la parte valorativa. Pero sí para marcar que hay otro tipo de modo de conjugar esto, que es esta que les decía de la relación política con la teoría, donde uno lo que le pregunta a la teoría es esto en qué punto puede intensificar lo que yo estoy haciendo. Entonces básicamente siempre hay una curiosidad, porque vuelvo a esto, si hacemos política en términos prefigurativos, hacemos política expansiva. Si hacemos política expansiva, todo el tiempo estamos necesitando más herramientas para resolver nuevos problemas que nos estamos encontrando, porque estamos yendo donde no íbamos, hablando con quien no hablábamos, intentando lo que no hicimos hasta ahora. Entonces en ese punto hay una relación abierta y de curiosidad y de apertura. Ahora, con un filtro, ¿no? Con una zaranda que tiene que ver con que pase todo lo que en ese momento no nos sirve para construir mayor intensidad política y quede lo que devenga una herramienta. Entonces, volviendo un poco a lo que decía Álvaro al principio, si una epistemología es una relación con el saber, la epistemología del hacer, como una propuesta de epistemología militante, es una relación con el saber bajo una pregunta política muy situada y muy concreta, que a la vez tiene que ver con el problema de la dispersión. ¿Por qué? Porque el problema de la dispersión implica que estamos tanto la prefiguración como la dispersión implica que todo el tiempo estamos resolviendo o teniendo que resolver problemas inéditos ante la incertidumbre.
entonces no nos sirve lo ya pensado, es decir, no nos sirve necesariamente el saber, vamos a tener que pensar. A mí me gusta mucho la frase o la respuesta cuando alguien te pregunta algo y uno honestamente responde, no lo sé, tendría que pensarlo. ¿Por qué? Porque ese no lo sé, tendría que pensarlo, marca muy claramente que el lugar del pensamiento es el no saber. Si yo ya lo sé, respondo porque lo sé y no lo tengo que pensar porque ya lo sé. Y tampoco está mal, ¿eh? Si hay un problema que uno ya lo resolvió y sabe cómo resolverlo, dejen lugar al que sabe y que lo resuelva la que sabe o el que sabe, ¿no? Ahora, si el problema nadie lo resolvió antes, nadie sabe qué hacer ante la situación, va a haber que pensarla. Para ese pensamiento ya el saber no es respuesta, sino que es insumo para la elaboración de una respuesta, ¿sí? En ese sentido, digamos, esa primacía del pensamiento sobre el saber es algo a lo que estamos forzados tanto por decisiones ético-políticas como la de hacer política prefigurativa. Si nos quedamos encerrados entre nosotros, en un momento quizás ya vamos a poder saber cómo responder a todo desde el saber. Y también por una cuestión de condiciones contemporáneas, de mutación de la ontología de lo social, que les decía al principio, que es la dispersión, ¿sí? Entonces, esa posición de pensamiento implica también que no lo podemos resolver mediante una transmisión ideológica tradicional. De todas maneras, tampoco es algo tan nuevo y tan necesariamente disruptivo, o en todo caso uno puede releer la tradición de todas estas discusiones sobre la relación entre teoría y práctica desde esta lógica. Yo me encontré no hace mucho tiempo con un texto que recomiendo mucho, que es un texto de la década del 30 de Mao Zedong, que se llama Oponerse a la adoración de los libros. Y oponerse a la adoración de los libros es un texto que básicamente dice eso. En el libro no está la respuesta, no es que no haya que leerlo, pero ahí no está la respuesta, la línea no está ahí. La línea surge, ¿no? Es década del 30, es maoísmo, es esa terminología, pero la línea política surge del pensamiento de la situación. Lo dice Mao, la década del 30, no lo estamos diciendo ahora. Sin embargo, vuelvo a decir, es muy interesante porque básicamente es eso, es ir encontrando antecedentes en relación a los cuales fundar una epistemología del hacer en la cual la primacía tiene que ver con transformar situaciones. Y entonces es ordenar la relación con los textos, la relación con el saber, para procesarlos y transformarlos en herramientas que sirvan no para comprender, sino para transformar. En eso después, si lo quieren leer, en el cuadernillo hay como una propuesta de procedimientos de lectura, de modos de leer textos que sirven para, o intentan servir para, justamente que la zaranda deje las herramientas que nos puedan servir para el hacer concreto. ¿Listo? Sí. Solo situar una aparente paradoja en el concepto de permanencia que también anda por ahí, ¿no? No digo que sea una paradoja tuya, es una paradoja que comparto. Claro, en los procesos de construcción como del deber ser, estamos obligados a formar parte de un proceso sistémico que iguala. Has comentado que, claro, finalmente la relación con la dispersión tiene que ver con el permanecer idéntico a sí mismo, ¿no? Quiero recordar que era una de las cosas que en el Labo 1 manejábamos como un conflicto, ¿no? Permanecer siendo siempre iguales a nosotros mismos, en el sentido de ser los ocupillas que se repetían y se repetían y se repetían, y íbamos cambiando de sitio y éramos todo el tiempo la misma identidad. Y nos planteábamos cómo romper los procesos de construcción de identidad. Claro, el permanecer igual idéntico a sí mismo es un problema, pero a la vez tenemos un desafío permanente de cuál es la permanencia de lo que hacemos. La permanencia también es un factor de
de combate, resistencia, de mirar la dispersión de una forma medianamente constituyente. Claro, permanecer igual a sí mismo es un rollo, pero no tener ninguna permanencia, ninguna continuidad, es estar todo el tiempo en el borde de la disolución. Claro, en parte aquella experiencia tan antigua estaba todo el tiempo al borde de la disolución. No solo de la disolución material, sino de la disolución de las identidades que íbamos formando, pues estábamos pegándonos con ella, ¿no? Cuando Ana empieza el trabajo de reconstrucción de memoria del laboratorio, parte del problema es precisamente establecer cuáles son las permanencias que se guardan de las experiencias que ponen en juego los combates políticos, incluso los combates prefigurativos, como era más el Labo 1 que otros, ¿no? ¿Cuáles son las permanencias que se guardan dentro de los procesos y qué es lo que vale de entonces para interpelar al presente? Claro, si tuviéramos que establecer que toda la imagen de la permanencia es la permanencia del otro, tendríamos un problema para ver cómo guardamos una cierta permanencia de nuestras experiencias y cómo repercuten y se ponen, crean una interlocución con las construcciones sociales de ahora, ¿no? Yo creo que parte del desafío que asumía Ana era precisamente eso, buscar la permanencia, sabiendo que habíamos intentado romper incluso con la línea de la reproducción de nosotros mismos, ¿no? Es una línea laboratorio. El laboratorio cometió miles de errores, entre otros posiblemente enfoques teóricos al respecto, ¿no? Y luego hay otra cuestión, aparte, ya aprovecho, porque es diferente, acerca de la cuestión de la teoría y la práctica, que solo la sitúo como un problema y ya lo vemos después, ¿no? Porque incluso ayer, en la presentación de la pieza documental del laboratorio, parte de las discusiones que teníamos después, absolutamente informales, discusiones de bar, de tomar una cerveza, porque no hubo un debate, tenían que ver con hasta qué punto las partes teóricas del laboratorio usurpaban la práctica. Había una disfunción, y de hecho hay un malestar en toda la recuperación de la memoria del laboratorio, entre los elementos que en aquel momento podían componer el espacio más teórico del laboratorio, quien había hecho el marco del significado que quería tener la experiencia del primer laboratorio, sobre todo, y quien estaba sosteniéndolo posiblemente fuera de ese marco teórico. Y esa disfunción, esa tensión, por cierto, es una permanencia. 20 años después sigue estando ahí. ¿Hasta qué punto quienes crearon el marco teórico del laboratorio no están usurpando, rompiendo, quedándose con la experiencia práctica que no necesariamente encajaba en ese marco? Bueno, a ver, algunas ideas en relación a esto. Sí, lo de la paradoja, me parece que sí, estoy de acuerdo, y justamente creo que era Badiou el que decía, donde hay una paradoja es el punto donde hay que crear un concepto. Parece que la cuestión es ahí, es que no tenemos todavía la manera de terminar de formular estas cosas. Yo pensaba, hay algo que yo aprendí de un sinólogo, de un tipo que estudia el pensamiento chino, que se llama François Julian, que él dice que, bueno, que todo el tiempo él piensa el pensamiento chino en el contrapunto con el pensamiento occidental, y es muy interesante porque escribe un libro, no sé, sobre el tiempo. Entonces dice, este aspecto del tiempo nosotros los occidentales lo pensamos así, pero los chinos lo piensan así, y este otro aspecto nosotros lo pensamos así, y es muy interesante, más allá de que, bueno, yo pienso que los chinos son un invento conceptual de Julian, no los conozco directamente, pero me sirve para pensar. Entonces hay un libro que se llama La propensión de las cosas, que él dice, nosotros tenemos en Occidente categorías de estado y categorías de proceso, o sea, categorías para lo que cambia y se mueve y categorías para lo que permanece.
pero todos tenemos la intuición de que hay muchas cosas que están en el medio, que no son ni blanco ni negro, que están entre el proceso y la estabilidad. Pero el tema es que no tenemos categorías para pensarlo. Y los chinos sí. Tienen una que es la categoría de Che, que es la categoría de propensión, y bueno, y ahí empieza el libro, pero no importa el libro. Lo que digo es que un poco esa situación de ese contexto de dispersión implica que cualquier proceso de autoorganización camina entre dos precipicios. O sea, uno de los precipicios es la disolución en el flujo dispersivo y quedar bien como a la deriva, que es básicamente sujeto a las dinámicas del mercado, y el otro riesgo es al cierre identitario, ¿no? Decir, bueno, entonces yo me defiendo de la dispersión cerrándome, y bueno, y ahí pierdo la potencia política, o sea, me convierto en, bueno, un puntito en el océano, ¿no? Pero no esa cosa expansiva que yo por lo menos asocio mucho a la política, ¿no? Entonces, bueno, quizá en ese punto hay que encontrarle una diagonal a esto que sea, bueno, autoalteración autónoma, es decir, vamos cambiando, nos vamos transformando. Esto de dejar de ser para ser más, bueno, implica soltar las identidades, ¿no es cierto?, en un momento, pero no soltar las identidades porque te las quiebra la dinámica dispersiva del mercado, la complejidad de lo social, la complejidad caótica de lo social que el mercado, digamos, produce como efecto colateral, sino porque en ese proceso en el cual vos seguís una misma apuesta ética, asumís que eso va a tener que ir adoptando distintas configuraciones y que no te puedes quedar aferrado a ninguna configuración estable de lo que estás haciendo. Pero sí creo que todavía hay mucho más para poder nombrarlo. En un momento en el documental creo que Marta dice, bueno, yo la verdad que destaco que teníamos una capacidad, decía, una capacidad de generar discurso que nos permitía pensar lo que estábamos haciendo. Y me parece que es eso, bueno, hay que poder reencontrarse con esa capacidad para generar el discurso, las nuevas palabras, el trabajo de pensamiento que nos permita entender lo que uno está intentando hacer. Y en relación al tema de la teoría y la práctica y la usurpación de la práctica por parte de la teoría, y sí, o sea, me parece que eso cae dentro de la relación teórica con la política. Ahora, uno lo que puede pensar en ese punto es que eso sucede después de siglos de división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, si nos ponemos más materialistas históricos. Pero bueno, no hay que olvidarse de eso, porque es como decir, si uno cree que eso pasa de la nada, o pasa porque uno tiene una actitud y otro no, esos dos bandos están creados, es un proceso civilizatorio capitalista que los crea, y todo lo que haga un desarreglo en relación a eso, también es una invención de diagonales en las cuales uno tiene que ser muy cuidadoso para no recaer ni en un practicismo antiteórico ni en un teoricismo colonizante, en el cual, bueno, obviamente sí, uno va en ese punto a tener esa lógica, como yo decía, extractiva de las prácticas, y lo que se genera y se inventa en la práctica después se lo apropia individualmente a alguien que puede funcionar en distintos circuitos institucionales como un autor, ¿no? La figura del autor por ahí es un rentista de terrenos de experimentación social que hacen otros. Por eso también yo me hice la aclaración al inicio de la charla de decir, bueno, no, yo esto que les digo no soy el autor de esto, no fue una sinapsis en mi cabeza. Puede ser más o menos desconocido para algunos de ustedes, pero porque tiene que ver con cosas que están pasando en otro hemisferio, 14.000 kilómetros de acá y lo que sea, pero no es que se me ocurrieron a mí, que si yo hubiera estado acá se me hubieran ocurrido igual. En todo caso, llevo y traigo, aprovecho en esto de ir y venir para llevar y traer, y no mucho más. Y después sí, la autoría de eso es una inteligencia colectiva. Volver siempre sobre eso me parece que es lo que desarma también o erosiona esos procesos de usurpación, ¿no?
Cuando uno dice, no, pero esto no se te puede haber ocurrido a vos. Incluso el enlace entre esta práctica y este fragmento de esta teoría de este italiano, eso pasó, pero porque se montó toda esta cadena de conexiones, y eso lo hicimos entre todos, entre todas. Bueno, no me voy a acordar de... Espero que se me entienda, porque no me acuerdo de la palabra, pero creo que voy a intentar hacerme entender. Me interesa cuando has hablado de la necesidad de crecer, cuando... o sea, que no se puede quedar en lo que es, sino que tiene que ser crecer, porque si no se pierde. No me acuerdo de la palabra. Es que no tengo para apuntar. Bueno, entonces me interesa que cuentes un poco desde la experiencia en Ciudad Futura, porque a mí, o sea, ¿qué pasa con este crecer? Y me interesan todas las resistencias que haya que ocurra, ¿no? Que se me ocurre desde los espacios de confort, la dificultad de encontrarte con lo diverso, con lo otro, o sea que me parece un reto, y me gustaría que nos contaras cómo es posible, o cómo lo habéis hecho, porque yo creo que es un reto muy gordo. Sí. Sí, me parece que, más que nada, vuelvo a decir, cuando uno no está en una época en la cual siente que es como subirse a la ola, ¿no? O sea, cuando uno reconstruye, particularmente, no hay muchas cosas que permitan eso, ¿no? Pero cuando uno reconstruye más a nivel subjetivo cómo eran las experiencias políticas, por ejemplo, de los 60 y los 70, pienso, bueno, dos ejemplos así muy rápido. Bueno, está el libro este de Balestrini, Lo queremos todo, que lo reeditó no hace mucho, hace mucho, hace como más de 10 años, Traficantes de Sueños, pero que es un libro interesante porque es la vida de un obrero en todo el ciclo de luchas de los 60 en Italia. Entonces, es bien desde lo subjetivo, no es una persona ideologizada, ni que llega a participar de todo eso, porque en un momento leyó un libro de Marx y se dio cuenta cómo era el mundo, sino que bueno, lo fue llevando el ciclo. O pienso también en una historia de biografía de la militancia revolucionaria argentina que se llama La Voluntad, que también es muy interesante a nivel de eso, a reconstruir lo subjetivo. No sé, ¿cómo cuentan el Cordobazo? Bueno, el Cordobazo, todo ese ciclo de lucha muy grande donde se hace el movimiento social y obrero hace retroceder a la policía a fines de los 60 en la ciudad de Córdoba. Es decir, la confrontación popular contra las fuerzas de seguridad más intensa de esa época, la cuentan a partir de un militante que estaba, bueno, hacía poco que se había puesto de novio y estaba muy enamorado, y entonces con una motito iba de una punta a la otra de la ciudad, porque era de visitarla a la novia a ir a las manifestaciones y a la confrontación, yendo y viniendo, porque no podía no estar en ninguno de los dos lugares, no sé, ese tipo de cosas. Pero digo, cuando uno va a ese plano, ve que, bueno, había, en un momento esa ola expansiva era como subirse a una ola, ¿no? Con mucha certeza, con mucha fe de que se iban a producir cambios irreversibles y revolucionarios, pero no sé, quizá no en 6 meses, pero sí el año que viene. Cuando uno ya no tiene un poco eso y el panorama es hasta o más sombrío o más incierto, bueno, hay que hacer todo un trabajo en torno a decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Era para vivir mejor yo y 3 o 4 más, que ahora además son mis amigos, a lo mejor antes no lo eran, pero ahora lo son. ¿Era un cambio de vida o era una transformación del mundo, además de cambiar la vida, ¿no? Nosotros ahí tomamos mucho, lo dice André Breton, pero está muy bien, me parece, cuando dice cambiar la vida, decía Rimbaud, transformar el mundo, decía Marx. Para nosotros esos dos lemas forman solo uno. Bueno, eso es interesante, me parece, en el punto de que el intento de cambiar la vida no se olvide de que hay que transformar el mundo, y que el intento de transformar el mundo no se olvide que hay que cambiar la vida, ¿no? Pero en la parte de transformar el mundo, bueno, nunca lo terminaste de transformar, así que siempre tenés que ir más allá.
Y después sí, es verdad, el riesgo, porque cuando fue valiosa la experiencia que uno logró construir, dar ese paso que te pone al borde del abismo, o sea, no es fácil. Pero bueno, ahí uno dice, uno tiene que ser conservador, o en todo caso, tiene que hacer un riesgo con un cálculo, ¿no? Porque tampoco uno tiene que, digamos, ser un kamikaze, pero sí entender que la dinámica, si no es expansiva, va al cierre identitario, y si va al cierre identitario, va a la despolitización. O sea, no hay política en circuito cerrado. O sea, hay política cuando entras en contacto con alguien con quien no habías hablado jamás. O sea, es volver también a una idea de qué es hacer política, ¿no? Bueno, sí, muy brevemente, es que no me ha quedado muy claro en todo este planteamiento de epistemología del hacer, qué espacio, bueno, lo has mencionado tú un momento dado y ahora mismo tú también, qué espacio le otorgáis a las ideologías, o sea, cómo las concebís porque me ha parecido que era algo de lo que había que huir, ¿no? Entonces, no sé, un poco, ¿y qué entendéis por ideología? Sí, a ver si entendí bien. Intentando resolver el problema produce teoría, ¿no? Se produce teoría y a la vez el aporte de la teoría sería que al teorizar sobre lo que se está haciendo se puede sacar, ¿no?, un conocimiento y reproducirlo en otro lugar o en otro tiempo. Pero entonces, ¿dónde se almacenarían, o no sé, dónde es esos conocimientos? Porque, vale, la solución no es gente que haga máster o doctorado y que traiga la información, pero entonces, ¿cómo nos planteamos esos, eso? Y por otra parte, también me cuesta hilar un poco, pero todo eso de lo prefigurativo, que lo estoy descubriendo ahora, como que por ahora, o sea, lo sigo un poco con la experiencia de los centros sociales. Como que se mantiene un poco al margen de la sociedad, ¿no? Como que, es mi visión, a lo mejor como que no se consigue esa expansión entonces, ¿cómo podemos seguir en esto, no? O sea, como es una obviedad a lo mejor, pero como que ahí no te encuentras a cualquiera, ni vas, o sea, como que no veo una sociedad en futuro, o sea, me cuesta mucho verlo y pensar que tenemos que lidiar con todas las personas que están en esta sociedad, ¿no? Y lo último también sí me ha hecho mucho pensar lo de no sé, no has dicho dicotomía, pero todo eso que viene históricamente de, ¿no?, el trabajo manual, el trabajo intelectual, esa dicotomía, separación que es muy difícil de superar todavía ahora, pero ya no solo entre lo que sería el obrero, por llamarlo así, en plan clases, y el intelectual, sino que yo hoy le propuse a una colega que ha estudiado, que tal y cual, que viniera aquí y se ha echado para atrás, porque me dice, pero esto, vamos, eso para los intelectuales, no es para... O sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, ya no es... Bueno, eso. Yo te quería preguntar un poco sobre la experiencia cuando hablabas de Ciudad Futura en Rosario, y hablabas de que de alguna manera importasteis un poco la idea de los centros sociales, ¿no?, desde esa especie de ocupación política del Estado, municipalista, bueno, no sé muy bien cómo llamarlo, y claro, pues me surgía un poco la duda de cómo un formato de centro social que a lo mejor no nace de manera genuina de las bases, ¿no?, porque no es algo que culturalmente se desarrolla ahí, pues cómo ha funcionado como propuesta desde una posición, digamos, del poder político o estatal o así. Bueno, tomo de atrás para adelante, entonces. A ver, en relación a este tema de los centros sociales y su posible vinculación con Ciudad Futura, yo diría, más que formato, más que tomarlos como formato, fue tomarlos como referencia, en el sentido de decir, nosotros teníamos un problema político situado que era, vamos a generar
O sea, la apuesta era generar 6 centros de distrito para la ciudad futura que de algún modo generaron una especie de espejo asimétrico de los centros de distrito municipales, ¿no? Para mostrar que, así como nosotros hablamos de otra ciudad, hablamos también de otra forma de organizar las cosas, y que en esa otra forma de organizar las cosas hay un lugar muy central para la autoorganización, y entonces los centros de distrito para la ciudad futura tienen que ser eso, pero ahí empieza el punto de decir, bueno, está muy lindo, está muy bueno el planteo, pero concretamente esto cómo va a ser. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, ¿de dónde tomo elementos o referencias? No para replicar un centro social, cosa que, vuelvo a decir, no solamente me parece imposible hacerlo en Rosario, sino me parecería imposible replicar un centro social estilo laboratorio hoy acá mismo, pero porque bueno, son otras condiciones, otra coyuntura, etcétera, etcétera. Pero sí que uno toma referencias, ¿no? Entonces, ciertos elementos de las dinámicas, ciertos elementos de poder decir, bueno, un centro social pensado justamente como punto de confluencia de procesos de autoorganización preexistentes en el territorio, ¿no? Es decir, que si hay cooperativas, si hay espacios culturales y demás, si hay proyectos autoorganizados en lo económico, en lo comunicacional, en lo social, en lo cultural, que necesiten espacio, bueno, ese espacio puede ser un espacio de confluencia y un espacio de contaminación también, y además un espacio en el cual mucha gente pueda ir a ver lo que hay y terminar involucrado en una cosa o en la otra, y que no se necesita desde una entidad central estar como armando un calendario de actividades, ¿no? Es decir, no tiene que funcionar como un centro cultural estatal donde hay una programación, sino que hay una coexistencia de multiplicidad de experiencias. Bueno, es algo que te diría, por ahí es muy abstracto, pero es algo aprendido en ver la dinámica de un centro social como el laboratorio. Entonces uno dice, bueno, quizá algo de eso pueda ser emplazado, ¿no? Y entonces los procesos de autorganización están, el espacio está, nada más que no es ocupado, sino que es alquilado por una organización política, y la idea de que sea un espacio de confluencia de la multiplicidad de la autoorganización del territorio también. Entonces en ese punto la referencia. Después obviamente hay 1000 cosas en las cuales ya la referencia no son los centros sociales o este tipo de centros sociales, porque bueno, hay otros, y donde hay que inventar o hay que tomar referencia de otro lado. Pero lo marcaba en relación a cómo, bueno, cierta recuperación, cierto registro, cierta elaboración implica eso, ¿no? Poder, por ejemplo, decir, quizá ante la idea de una programación centralizada, una coexistencia de la multiplicidad, como dos modelos de gestión de un espacio social. Y eso, bueno, se ve así, no sé, como por decirte, el laboratorio 3 que estaba a la vuelta de la casa encendida, entonces uno podía, digamos, tenía a metros 2 modelos de gestión, un modelo de gestión estatal y un modelo de gestión, digamos, no estatal, de espacios públicos, ¿no? Y podía aprender por ese contrapunto y teorizando sobre ese contrapunto es que después uno dice, miren, lo podemos encarar así o lo podemos encarar así, ¿cuál de los dos referencias está más cercana a nuestra apuesta ético-política? No sé si más o menos. Después, en relación a la diferencia entre lo intelectual y lo no intelectual y demás, sí, o sea, totalmente. El tema es encontrarse en un punto que no sea ni uno ni el otro, es decir, si cada uno se cristaliza donde está, es decir, si alguien dice yo no quiero escuchar nada teórico y tengo una alergia a cualquier palabra que desconozco, y va a ser muy difícil. Y si
digamos, quien ha hecho todo un recorrido o se ha interesado o se ha visto seducido o deslumbrado o fascinado por algunos lenguajes teóricos y demás, persiste en esa fascinación y no en la idea de que esto tiene que ser tiene que tener valor de uso, y para que tenga valor de uso tiene que ser apropiado por un colectivo, y bueno, no va a pasar nada. Ahora, ahí las responsabilidades, yo diría, están distribuidas. O sea, si uno puede decir, hay gente que se fascinó con un lenguaje teórico y básicamente no le interesa lo que pasa con eso, sino que le interesa vivir en ese mundo teórico. Hay gente que no tiene ningún tipo de apertura a la posibilidad de incorporar alguna noción distinta de las que ya maneja y ya considera que son las que describen la realidad, y lo hay. Pero también hay gente que tiene una curiosidad y tiene una apertura, y hay gente que tiene también una verdadera intención de politizar algo de esas teorías. Y ahí se producen los encuentros potentes. Hay que buscarlos. No sé si a veces hay que poner la responsabilidad más de un lado que del otro, a veces al revés, a veces están repartidas, y siempre hay que buscar la viabilidad del encuentro que produzca potencia. Si eso es al margen de la sociedad, sí, lo que pasa es que también la dispersión me parece que implica algo que lo dijo ya Margaret Thatcher muy concretamente, que es que la sociedad no existe. O sea, cuando ella hace todo un proceso de eliminación de derechos sociales o de las garantías estatales de determinados derechos sociales, y entonces le empiezan a discutir distintos sectores y actores políticos ingleses esto, ella dijo... Fue muy sintética. Dijo, la sociedad no existe, lo que existen son los individuos y sus problemas. Si nosotros detectamos ciertos individuos con ciertos problemas, el Estado por supuesto los va a ayudar, pero no me pidan, no sé, derechos de las mujeres. Habrá algunas mujeres que tengan algún problema, y bueno, a esas sí, las vamos a ayudar, y ahí nacieron las políticas sociales focalizadas, ¿no? En esta idea de que no tenés derecho a tener derechos, sino que puedes tener algún problema individual, entonces el Estado te va a ayudar mientras dure ese problema individual y punto. Que es la concepción neoliberal de la política social. Pero ahí hay un núcleo de verdad, o sea, porque bueno, es performativo eso también. O sea, no sé si hay una sociedad. En ese sentido, toda esa fragmentación implica todo un trabajo que es mucho más complejo, que es ir articulando fragmentos, ¿no? Hay distintos puntos de autoorganización en un océano de dispersión. Bueno, eso se puede articular y puede expandirse, puede ser. Y después está el Estado, que bueno, como todo el mundo sabe, del neoliberalismo para acá cada vez controla menos. Y esta idea de accedamos al Estado, porque una vez desde el Estado ahí tenemos toda la botonera para reconfigurar la sociedad. Bueno, no sé cómo será acá, pero es muy interesante la reflexión que hicieron quienes fueron, por ejemplo, presidentes de los gobiernos populares de América Latina. Mujica, por ejemplo, de Uruguay, que decía, después le decían, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Y, sí, mirá, yo quería, pero vos te pensás que ser presidente es ser un rey. Yo tenía el poder económico, tenía Estados Unidos, tenía un montón de actores no estatales que tenían mucha potencia a la hora de decidir, y la correlación de fuerza pudimos hacer algunas cosas y otras no, porque tener el Estado no es controlar y decidir de un día para el otro que la sociedad va a ser así o va a ser así. Quizá en otro momento era distinto. Hoy claramente globalización, neoliberalismo, etcétera, etcétera, por lo menos desde el hemisferio sur es bastante así. Entonces también en ese punto no sé dónde no estaría el margen. Aún desde el Estado no hay un abordaje total de la sociedad global, y bueno, los procesos se vuelven mucho más largos, mucho más sinuosos, mucho más complejos, pero no sé dónde estaría. De hecho, cuento algo así muy cortito, pero a lo mejor puede servir
si pasa algo parecido, pero en Argentina se insiste mucho con la teoría de los 3 tercios, que me parece que es bastante interesante para entender lo que pasa, que es que, bueno, hay básicamente 1/3 de la población a nivel electoral, por ejemplo, que vota siempre la opción más derechista, clasista, machista, que tenga chances de ganar. Hay otro 1/3 de la población que vota siempre la opción más progresista, igualitaria, que tenga chances de ganar, y después hay un 1/3 que oscila, que tiene un lío y que a veces se va para la opción más de derecha, a veces se va para la opción más progresista, y que es el tercio que define las elecciones, por supuesto. Entonces, pero el problema es que ese tercio más despolitizado, ese tercio más de derecha y ese tercio más progresista se están abismando cada vez más, es decir, están en circuitos propios, están con sentidos comunes que son propios, que llevan a que cualquier intervención en la esfera pública tiene que ser por lo menos admitir 3 tipos de lectura, o no se tiene que preguntar. O sea, yo le tengo que hablar por lo menos al sector menos inconmovible de la derecha, le tengo que hablar a los propios, a los progresistas o lo que sea, y le tengo que hablar a los despolitizados. Si no funcionan los 3 niveles, no funciona lo que estoy diciendo. Y no hay un sentido común entre los 3. Y eso, bueno, algunos lo han tomado en cuenta, otros lo toman menos en cuenta, pero hay innumerables elementos que permiten confirmar que esto funciona así. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y qué es 1/3? Y es una minoría interesante, pero es una minoría. Es 1/3 de la sociedad, tenés 2 de cada 3 que no son esos que creen y están convencidos de que la realidad es así o asá. Entonces, bueno, eso es otro elemento, y bueno, y por suerte son tercios, podría ser mucho más. Y seguramente hay países donde está todo mucho más fragmentado que eso. Por lo tanto, bueno, me parece que estamos condenados a los márgenes y articular márgenes para armar cosas cada vez más grandes. En relación al tema de dónde se almacena la teoría, en archivos comunes, en archivos del común. Esto lo estoy aprendiendo a partir de este viaje. Me parece que esta pregunta es la que se han hecho muchas personas que están ahora como empezando a pensar en la importancia de generar archivos de las experiencias. Archivos que permitan lecturas teóricas, lecturas históricas, pero que sean condición de posibilidad para hacer lecturas. Parece que la experiencia del archivo del laboratorio es en ese punto una referencia interesante, y están habiendo, más incipientemente me parece, otras. No es algo, por ejemplo, que esté muy discutido allá en Argentina. Algo de esto yo voy a llevar para que tengamos en cuenta. Pero sí, me parece que justamente hay que pensar una gestión social y una gestión política del conocimiento producido en las experiencias políticas, porque si no lo va a hacer la universidad. Y vuelvo a decir, el problema con la universidad es que tiene otros fines, no tiene fines de transformación social. No sé si está mal o está bien, pero hay que asumirlo. Y en relación al tema de la ideología, el lugar de la ideología, bueno, obviamente, 1000 discusiones. Yo en ese punto, yo utilicé la noción de ideología en el sentido de esas cosas que reproducimos sin saber que lo hacemos, esas cosas que sabemos sin saber que las sabemos, no en el sentido de un conjunto de valores y de concepciones de cómo tiene que ser el mundo. Digo, el concepto como más clásico de ideología en un punto, más siglo XIX de ideología. Yo creo que, pero yendo al otro, porque me parece que vos apuntabas al otro, creo que la ideología, yo te diría, me parece que hay que sacársela de encima cuando uno la tiene, y hay que proveerse de una si uno no la tiene. O sea, me parece que las ideologías en un punto tienen una tensión con el pensamiento, porque el pensamiento es muy de la singularidad, muy de lo que está pasando. Me parece que uno se las puede arreglar bien con una ética, ¿no? Mientras tenga una ética que sí, que no es situacional, que uno la va cambiando según cada problema. Algunos hablan de una especie de axiomática
de la política, de la igualdad, por ejemplo, todos tenemos que ser iguales, ¿sí? No sé, eso puede ser un principio a partir del cual uno después piensa situaciones en las cuales uno opera de acuerdo a esa premisa de la igualdad. Eso no es una ideología, ¿no? Es algo mucho más flexible. Pues el problema con la ideología es cuando reemplaza el pensamiento, cuando uno da una respuesta ideológica a algo que en realidad se tendría que haber puesto a pensar. Ahora, también es verdad que para mí particularmente me cuesta mucho, a lo mejor porque ya estoy viejo, el vínculo con alguien que no haya hecho un trayecto ideológico, ¿no es cierto? Hay una militancia como más joven. Nosotros ahora tenemos no sé si diría un problema, pero tenemos una situación donde un compañero de Ciudad Futura, que es arquitecto, se presenta en una lista que es muy comprometido y que toda esta construcción de estos centros de distrito él ha trabajado muchísimo con sus saberes de arquitecto para adecuar los espacios y demás. Es un militante irreprochable en ese punto, pero ahora está en una lista para el Colegio de Arquitectos con los grandes con arquitectos ligados a los grandes productores inmobiliarios de la ciudad. Y entonces uno diría, un compañero más ideologizado no lo hubiera hecho, ¿no? Ese tipo de situaciones, una ideología te dice, no, con los tipos que son de las grandes constructoras, no. ¿Por qué? Porque bueno, hay una ideología que me dice que yo estoy de este lado y ellos están del otro. Bueno, pero eso es un maniqueísmo de malos y buenos, y sí, pero bueno, te ahorra este tipo de problemas. Ahora, entonces, en ese punto, por eso digo, un mínimo que te permita no hacer este tipo de cosas, pero tener cuidado que eso no reemplace, no obture el pensamiento. Bueno, muchas gracias por toda la sesión. Y mi pregunta, a ver si la consigo explicar. No sé si antes o ahora en la conversación hablabas de practicismo antiteórico o de teoricismo extractivista, como pues las personas o los espacios que se sitúan solo en la práctica y solo en la teoría, pero al escucharlo me daba un poco la sensación de que fuese una cuestión de actitud o de decisión estar aislada solo en la práctica o solo en la teoría, y me pregunto hasta qué punto este aislamiento en una parte no se debe un poco a las oportunidades, a la experiencia, si situarse solo en la práctica se puede deber a una falta de circunstancias vitales o oportunidades para entrar en un campo más teórico, o si quedarse encerrada solo en un campo teórico, en cierto modo extractivista, no puede ser una manera de extraer para intentar devolver una teoría útil que pueda ser utilizada por personas y espacios que tengan más experiencia en la práctica política para poner esa teoría en acción. O sea que no sé si es siempre si esa división sería una actitud así medio autocomplaciente de me sitúo en este espacio, o una cuestión de posibilidades, de oportunidades y de experiencia vital. No sé si... Bueno, a mí me vienen como a la cabeza dudas así como medio desordenadas, ¿no? Pero igual pillas algo o sea, porque no sé cómo formular la pregunta, ¿no? Pero sí, en relación a lo que decías al principio, ¿no? Como con cuando estabas hablando como de la dispersión, ¿no? En ese primer bloque me venía a la mente un conversatorio que hubo aquí hace poco en relación a un libro que se llamaba Producir lo común, de Raquel Gutiérrez, y nos habían como lanzado una serie de preguntas a diferentes personas que estábamos en movimientos sociales, centros sociales y así,
si abordábamos desde nuestras prácticas políticas la cuestión de la reproducción social. Y entonces, bueno, lo enganchaba con lo que, o sea, me venía a la cabeza con lo que decías al principio en esta lógica de dispersión, porque hablábamos como de una pérdida de estabilidad, ¿no? Y como se me venía a la cabeza como los peligros y las potencias, ¿no? En esa, bueno, no sé si era como pérdida de estabilidad, pero bueno, porque, claro, hablábamos de cómo no abordar la cuestión de la reproducción social nos afectaba en nuestras propias luchas, porque al final había como una precariedad, ¿no?, cada vez mayor, que además limitaba como la potencia de esas luchas. Entonces, y de ahí engancho con esto que hablas como de lo expansivo, ¿no?, en un, no sé cómo decirlo, como en un ámbito de precariedad creciente, ¿no? O sea, que hasta cuánto la lógica expansiva nos puede limitar, como estos espacios de estabilidad que nos permitan como sostener la vida o abordar estas cuestiones de reproducción social, y cómo entendemos lo expansivo, ¿no? Cómo entendemos ese aumento de escala. ¿Lo entendemos en un aumento de diversidad? ¿Lo entendemos en un aumento de número de personas que nos articulamos a través de los movimientos y las luchas? Porque, bueno, pues en relación como hace poco estábamos en uno de los espacios que estoy, que es una cooperativa agroecológica, ¿no?, como buscando otros modelos, porque bueno, estamos pensando como la sostenibilidad del proyecto, que está como un poco ahí mal. Y entonces, bueno, fuimos como a ver otros ejemplos, ¿no? Y entonces había como proyectos chiquititos, ¿no?, de escala más chiquitita, que además habían planteado no expandirse, por decirlo de alguna manera, porque había una cuestión del vínculo que costaba mucho mantenerla en unas escalas mayores, ¿no? Y ahí en ese vínculo llevaban como, o sea, tenían como una potencia grande, ¿no? Entonces, no sé, bueno, ¿qué se pierde? ¿Qué se pierde en eso, ¿no?, en lo expansivo? ¿O cómo podemos sostener los vínculos intentando crecer? ¿Cómo crecemos sosteniendo eso que se genera como en lo pequeño? Pero es que no sé cómo decirlo, porque yo es que trabajo en la universidad. Entonces, pues, o sea, estoy muy tranquila, porque no formo parte, ni yo ni somos muchos, ¿no?, los que estamos desde hace mucho tiempo sintiendo un malestar, no solamente por los procesos de precarización que también se dan en la universidad, o por cómo la lógica neoliberal nos está atrapando en la producción del conocimiento o en todo esto, está clarísimo. Y también somos muchos, bueno, no creo que seamos tantos. Somos algunos los que estamos intentando resistirnos a esas lógicas extractivistas que mencionabas, y que estamos intentando pensar otras formas de producir y de compartir, y sobre todo de enseñar, porque muchas de las cosas que lo que he leído de ti me ha hecho pensar todo el tiempo en mi labor, no como investigadora, sino más en mi labor como formadora, o como una persona que acompaña a los estudiantes en un proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora imaginaros, estoy en trabajo social, o sea, estoy formando a los futuros, las personas que van a resolver los problemas futuros, con todo lo que eso a veces te genera también de incomodidad, ¿no? Y una de las cosas que justo este curso que estoy hablando de intervención comunitaria, estoy seguro que si algunos de mis compañeros vieran lo que les estoy mostrando a los estudiantes, porque estoy hablando mucho de prácticas militantes o de prácticas autogestionadas y demás, porque sí que intento, o sea, intento que vean que la intervención tiene unos efectos claros, a veces de estigmatización, de generar personas subalternas, bueno, todo esto, y les intento mostrar otras formas de poder intervenir, o al menos ser conscientes de que lo que vamos a hacer puede tener unos efectos, ¿no? Pero claro, lo que muchas veces les cuento también me genera el conflicto de, sí, pero es que estos chavales es muy posible que acaben trabajando para instituciones, que acaben trabajando en un centro de servicios sociales del ayuntamiento, o que acaben trabajando en alguna entidad del tercer sector que
hasta hace poco pensábamos que era la alternativa, pero como muchas de ellas ya están sujetas a todo el tema de subvenciones y demás, pues están también subsumidas en esos procesos un poco también de burocratización, de hipervigilancia, no sé cómo llamar a los usuarios o a las personas receptoras o a las personas que tienen una serie de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo les estoy intentando mostrar un trabajo militante, pero al mismo tiempo les estoy poniendo siempre sobre la mesa las contradicciones que genera o que nos va a generar en un futuro hacer una práctica militante en un contexto institucional o en un contexto que bebe de las lógicas del Estado. Entonces, pues nada, no sabía cómo formularte esto, que no sé si es formular algo, pero a ver qué me puedes sugerir tú. He visto que además eres psicólogo, bueno, o eras, y bueno, que también has tenido una práctica clínica, entonces igual también ahí has sentido en determinados momentos esa incomodidad, que yo no he sentido porque yo no soy profesional, yo ya te digo, estoy metida en esa burbuja de la universidad, pero a mí me preocupa mucho, viendo a veces también la desafección de los estudiantes por la vida cotidiana, por los problemas cotidianos, me preocupa mucho que al menos salgan removidos de las clases o salgan pensando que ser un trabajador social no es aplicar una receta y dar una ayuda, ¿no? Sino que son más cosas, ¿no? Pero a veces no sé cómo hacerlo, así que sí. Y bueno, pues eso, que hay gente en la universidad que es maja, ¿eh? Y de hecho, sí, ya lo sé, esto era una tontería. Gracias. Bueno, ahora hicimos de atrás para adelante, hago de adelante para atrás. Si es una cuestión de actitud o no, el practicismo antiteórico y el teoricismo extractivista. Y yo te diría sí, no. O sea, yo pensaba cuando vos formulabas la pregunta, en esto de que la subjetividad es lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, entonces esta idea implica, ¿qué implica? Sí, implica esto, ¿no? Siglos de división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual hicieron de nosotros intelectuales, trabajadores, nos produjeron como los sujetos que de alguna manera somos o somos cuando no estamos pensando qué queremos ser. Ahora, después siempre está la posibilidad, y si no, apaguemos la luz y vámonos, de convertirnos en otra cosa, ¿no? Y en ese punto sí es una cuestión de actitud, ¿no? O sea, lo de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros es una cosa más sartreana, pero nos podemos poner más guevaristas y decir somos lo que hacemos, pero más lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. O sea, imagínate que, no sé, Ernesto Guevara de la Serna, jugador de rugby, estudiante de medicina de clase media alta, termina, digamos, desembarcando con un grupo de barbudos a hacer una revolución en una isla del Caribe. Y bueno, es lo que él hizo con lo que hicieron de él. Se podría haber quedado ahí en Rosario. Bueno, en Rosario no, porque después se fueron rápido a Córdoba, pero podría haber tenido otra vida él, ¿no? Todas las determinaciones sociales implicaban eso. Me parece que en ese punto esa posibilidad está en todos nosotros, ¿no? Es decir, la militancia es básicamente eso. ¿Quién es el militante? El militante es el que hace algo más que lo que se espera que haga, ¿no? Para bien, para mal, no sé, después verá. Pero en ese punto, bueno, sí puede ser un universitario que se sale del circuito de la universidad y que va al encuentro de obreros, de sujetos del campo popular o de gente que no toma contacto con la universidad. Puede ser un obrero que, digamos, no va de la fábrica a la taberna a la casa, sino que va a un lugar a reunirse con otra gente. Me parece que todas las historias de las subjetivaciones militantes tienen que ver con eso, con hacer algo con lo que hicieron de uno. Entonces, sí, y después está el punto de partida. Ahora, obviamente que el punto de partida puede ser más cómodo, más incómodo, más complicado,
pero también están en la historia de las luchas y de los saberes y las luchas, encontrar que siempre te vas a poder encontrar a alguien que estuvo en una situación de dominación, de opresión, mucho más fuerte que la de uno, que una vive, y que sin embargo encontró la vía para hacer algo con eso, y producir una subjetivación política, una subjetivación militante y demás. Entonces, bueno, en ese punto siempre hay chances, y ahí sí, la verdad que hay que decir, el que no la toma, no las toma. Y bueno, y en un punto decide. Y poder reivindicar eso también justamente tiene que ver con promover la idea de la autonomía en ese punto, y sacar a alguien del peor lugar posible, que es el lugar de la pura víctima, que es el lugar de alguien que solo puede sufrir, ¿no? Hay, vuelvo a decir, hay en Argentina hay testimonios de resistencia y de alternativas y de cuestiones que se hacían por abajo del control de los militares en las personas que estaban secuestradas en los centros clandestinos de detención. Entonces, bueno, uno dice, si en ese grado extremo de terrorismo de Estado hay chances, bueno, ¿qué nos queda a todos nosotros que estamos por ahí en situaciones como de dificultades menos duras? Eso por un lado. Porque si no la alternativa es decir, bueno, hay gente que es víctima y entonces es un cuerpo sufriente y que lo único que queda es salvarlo. Ya sabemos lo que pasa cuando vamos a salvar a la gente. Ya se conocen que terminan todas esas cosas. Ahora, cuando uno reconoce que ahí hay otro, que a lo mejor uno lo puede invitar a una deriva común de subjetivación y demás, y que así como puede decir que sí, porque tiene la posibilidad de decir que sí, puede decir que no y tiene la posibilidad de decir que no, creo que ahí hay un axioma de la igualdad, ¿no? Decir, bueno, podemos hacer algo juntos para sacarnos de encima lo que somos. No partimos del mismo punto, pero sí partimos de la misma potencia o posibilidad. En relación al tema de la reproducción social y bueno, el planteo de Raquel y esto, sí, me parece que está buenísima la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de expansión, ¿no? Y yo pensaba, cuando vos decías aumento de la diversidad o aumento de la cantidad de personas, pensaba en un chiste de Groucho Marx que le dicen café o té. Sí, por favor. O sea, yo te respondería eso. ¿Aumento de la diversidad o aumento de la cantidad de personas? Sí, por favor, sí. O sea, tienen que aumentar la diversidad, tienen que aumentar la cantidad de personas, o en última instancia es una discusión sobre la potencia. A veces la potencia va por una expansión cualitativa, a veces la potencia va por una expansión cuantitativa, muchas veces la potencia va por una combinación de expansión cuantitativa y cualitativa, y a veces esa expansión te genera una situación que no puedes manejar, que no puedes gestionar, que no te da la cabeza para pensarla y se te desarma todo. De hecho, en una época, yo me acuerdo que había alguien que contaba que había logrado hablar con un funcionario estatal ahí en Argentina y que le decía que estaba en la relación con los movimientos sociales, con los movimientos de trabajadores desocupados. Y decía, bueno, nosotros los tenemos que controlar, nosotros tenemos que gobernarlos a ellos. Tenemos dos maneras de hacerlo. Les damos muy pocos subsidios o les damos más subsidios de los que pueden manejar. A los que nos generan problemas, o sea, les generamos una crisis por escasez, les sacamos los subsidios y ellos no saben cómo encarar la reproducción social a través de la autoorganización, o los inundamos de planes, los inundamos de subsidios, no los pueden manejar, se pelean entre ellos y se desarma el movimiento. Entonces, el tema es que uno podría decir, el desafío tiene que estar en el crecimiento. Yo entiendo, ¿no? No expandirse para mantener el vínculo, pero ahí uno renuncia a la política. Mantiene el vínculo, pero lo que pierde es la parte de transformar el mundo. Cambia la vida, porque los vínculos los cambió y eso va bien. Pero renuncia a transformar el mundo. Si eso es estratégico, si es táctico, te lo acepto. Bueno, en este momento no vamos a crecer porque en este momento necesitamos consolidarnos, porque si crecemos ahora no lo vamos a poder manejar. Buenísimo, pero en algún momento sí. No puede ser la estrategia, somos 15 y queremos ser 15, a lo sumo 16. Sí, tenemos que ser
160, y después 1600, y después tenemos que ser muchísimos. Me cuesta pensar una expansión que no implique en algún momento incorporar más gente, y me cuesta pensar una expansión que no implique que esa expansión se haga en términos que no rechacen la heterogeneidad, la diversidad y la multiplicidad, que es la fuente de todo lo que es interesante, ¿no? Y en relación al trabajo en la universidad y cómo enseñar a los trabajadores sociales. Bueno, qué casualidad, pero yo, digamos, soy parte de Ciudad Futura, soy militante y demás, pero bueno, trabajo todos los días en un hospital, 8 horas por día, y también en el consultorio, atiendo pacientes, o sea, hago mucha práctica clínica, y en el hospital coordino una residencia interdisciplinaria de salud mental, donde tengo a cargo la formación de residentes de psicología, de medicina, que van a ser psiquiatras y trabajadores sociales. Entonces, algo podemos charlar a lo mejor sobre esas cosas. Yo entiendo eso. También me parece que es interesante el contraste, porque el trabajo social en Argentina, por ejemplo, tiene un nivel de politización y de reflexión crítica, no sé si tanto constituyente, pero sí muy crítica en relación al Estado, al control social, al hecho de ser figuras, digamos, que hagan un contrapeso a eso y demás, que a lo mejor sitúan que no es como destinal el hecho de que los trabajadores sociales sean esas personas que van y le sacan los niños a las familias pobres, o le están diciendo lo que tienen que hacer, o demás. Pero sí me parece que creo que la diferencia ahí que te puedo plantear es que al ser una formación en el marco de un hospital y en el marco del trabajo, siempre están los problemas. O sea, no discutimos sobre la violencia de género. Discutimos qué hacer con una mujer que ingresa, que tiene una fractura del pómulo porque le pegó el marido y digamos, ella dice sí, pero yo entiendo, pero no sé si quiero hacer la denuncia o no, porque después, porque toda la familia, porque en realidad me pudiera vivir con mi madre, pero en realidad toda la familia de él vive al lado de esa casa, sí, entonces se arma un abordaje de todo eso desde las situaciones concretas, ¿no? Y ahí, bueno, me parece que en el documental del laboratorio también había alguien que decía, un testimonio, bueno, yo aprendí de verdad acá, porque aprendí el valor de las palabras, ¿no? Y ahí también habló en contra de la universidad, no como la universidad, que justamente las palabras y las prácticas en relación a las cuales se articulan, lo que los conceptos nombran como procedimiento o como práctica, está totalmente escindido. Pero me parece que ese es el gran problema, que por ahí la universidad disocia la práctica de la teoría y te dice, primero son 3, 4, 5, bueno, ya son 6 años en general las carreras de grado de teoría, y después la práctica. Es un gran problema que hay que encontrar las maneras de escindirlo, y yo realmente creo que es muy difícil con los contenidos. A mí yo digamos, doy clase en la universidad un cuatrimestre al año, una vez por semana, pero me cuesta en ese punto, porque ellos no tienen referencia a lo que les hablo. Entonces viene otro y les habla de otra cosa y es lo mismo, o la diferencia puede ser estética, me gusta más esto, me gusta más lo otro, pero ¿por dónde cómo haces para decir, bueno, esto sirve para pensar las situaciones? ¿Cuáles? Por eso, por ejemplo, en ese tipo de carreras, yo digo, ¿por qué no hay un ir a las reuniones de equipo de los centros de salud, de las instituciones? Simplemente, en Argentina yo decía, podía ser una materia que se llame cebar mate 1, cebar mate 2, o sea, estar en las reuniones de equipo y cebar el mate y escuchar lo que pasa ahí y después hacer un retrabajo de eso. Pero si no hay contacto con los problemas reales, bueno, o sea, una discusión teórica sobre la violencia de género puede terminar o sea, y no en las configuraciones reales, o en entender por qué una mujer vuelve con su agresor después de un trabajo enorme que se hace, por ejemplo. Y eso hasta que, o sea, plantear eso como una discusión teórica es hasta, te pueden decir, no, pero vos qué estás suponiendo que son las mujeres o qué sé yo. Ahora, cuando vos te lo encontrás en la práctica,
y se te derrumban un montón de ideas en relación a cómo trabajar. En otros casos no, en otros casos no vuelve, pero cuando vuelve y vos ya no sabes por qué, cómo entenderlo, bueno, te encontrás con un problema que tenés que pensar. Pero si no te lo encontrás es muy difícil. Entonces, alguna manera de producir esa conexión, aunque sea efímera, aunque sea artificial, con problemas. A veces es, bueno, invitar gente que sostiene prácticas y decir, bueno, ¿con qué problemas te encontrás vos trabajando? Y después sí pensarlo y articularlo con bibliografía, pero tener una manera en que la realidad no universitaria entre en contacto con esos sujetos, creo que es lo que los desinfantiliza.